Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Eso es todo. Qué padre que están con nosotros. Muchas gracias por su confianza. Estamos muy felices de estar nuevamente en esta serie Madres de Reyes y estamos entre palmeras. Así es, amiga, conociendo cómo a veces una palmera en este proceso de crecimiento, de desarrollo, hay unas hojas que se nos van poniendo amarillas, ¿no? Que se van envejeciendo, porque pues a lo mejor nos falta, le falta a la palmera agua, o tiene demasiada agua, o le falta tierra, o le falta algunas vitaminas, algún nutriente, algún abono. Y entonces, a través de este abanico de Madres de Reyes, podemos también hacernos este examen, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Me regreso? Entonces, como que tenemos que estarnos retroalimentando y tenemos que estarnos haciendo una autoevaluación y también ir a Dios y decirle: Señor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Qué cosas tengo que cambiar yo? Porque dicen, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y vimos a una Betsabé que no la detuvo el pasado ni los errores que había cometido para pelear el reino para su hijo. Y vimos una Talía mala. Pero mala, muy mala. Esta mamá de rey me gusta mucho. Ella es Yedida, la mamá del rey Josías. Me cae bien, me cae bien. A mí también me cae bien, pero quiero que pensemos quién fue Josías. Josías fue uno de los reyes más jóvenes en empezar a gobernar. Solo tenía 8 años. 8 años. ¿Qué iba a ser un niño? O sea, siempre que inclusive hemos dado esta clase a niños, yo digo, ¿pero qué iba a ser un niño de 8 años con todos los asuntos de un reino, no? Solamente era la figura, ¿no? Solo era la figura. Detrás de él estaba ¿quién? Yedida, su madre. ¿Sabes qué es lo relevante del rey Josías? Que tuvo un mal abuelo y tuvo un mal padre, pero él fue un buen rey, a pesar de la juventud con la que empezó a reinar. Y vamos a relacionarlo con el podcast anterior. Determínate romper esos esquemas, ¿no? Así es. Determínate romper con esa tradición que lleva al fracaso a tu familia. Esa tradición que lleva al fracaso, esa es una buena frase. Determínate a romper esa tradición que lleva al fracaso a tu familia. Si ya lo viste repetirse ese patrón y ya viste las consecuencias de ese patrón. ¿Qué consecuencias normalmente son? Fracasos matrimoniales, hijos amargados, ruina espiritual, y qué decir de la financiera, ¿no? Entonces, si estás viendo que la filosofía de tu familia no es la correcta, no te lleva al éxito, pues redirecciona, ¿no? Redireccionando. Es cuando pones exactamente el navegador, ¿no? Y a mí me hace mucha burla a mis hijos porque dicen, ¿para qué lo pones, mamá, si ni caso le haces? Porque algunas veces sí le gano, ¿no? O sea, he de confesar que algunas veces pero otras veces no. Otras veces he tomado el camino más largo, he tomado el camino que según yo estoy buscando atajos y me meto a peores tráficos o a caminos más largos, ¿no? Y entonces cada vez que a mí me pasa eso, yo soy muy reflexiva y digo, así a veces somos con respecto a lo que dice Dios de nosotros, ¿no? Dios te está diciendo a la izquierda, a la derecha, da vuelta, regrésate, no vuelte, no. Pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad, digámoslo así, nuestra regalada gana. Y entonces, desgraciadamente, las consecuencias no solamente nos afectan a nosotras, sino también a nuestros hijos. Y bueno, si somos un poco más bíblicos, de los padres a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Sí. Fíjate que nos gusta excusarnos, Nos gusta excusarnos con respecto a que yo soy así porque así era mi abuela. Yo soy así porque así era mi mamá. Porque así somos los hierro, ¿no? Sí. Porque además, orgullosamente, cuando los errores, o sea, dices,
así éramos, ¿no? O así somos toda la familia. Pero vemos cómo un rey tan joven como el rey Josías pudo cambiar el esquema de toda su familia. Su abuelo había sido malo y requete malo, al final de su vida se corrige. Su padre fue malo, requete malo, nunca se corrigió y luego viene a asumir la responsabilidad a los 8 años. A los 8 años todavía le limpias los mocos a los bebés. Bueno, no tanto, y más si es mi hijo, límpiatelos tú. Pero sí, o sea, literalmente un niño. Pero pasan 10 años. Dice, cuando Josías tenía ya 18 años de reinar en Judá, envió al templo a su secretario Safán y a su nieto Mesulam para que comenzara un tiempo de restauración. Pero fíjate que la palabra del Señor dice, siendo aún muchacho, empieza diciendo, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él a los Baales e hicieron pedazos las imágenes del sol. Bueno, la reforma empieza desde los 12 años. Antes todavía de que hubiera encontrado los escritos. Los escritos, sí, porque es hasta los 18 cuando él ya atiende directamente la restauración del templo, ¿no? ¿Quién influye en la conducta de él? Su madre. Sin lugar a dudas es una madre la que interviene. A ver, mijito, por aquí. A ver, mijito, esto es lo que vamos a hacer. Y yo quiero pensar que justamente en esa tradición oral platicaba, no, es que mira, tu abuelito hizo esto, le pasó esto, pero se arrepintió y buscó a Dios, pero mira, pues tristemente tu papá no buscó a Dios y mira todos los errores. Yo creo que Gedida sí hacía esa referencia, claro, a sus errores, a los errores de sus antepasados, a sus victorias, porque también hubo algunas victorias, ¿no? Y comenzó a hacer esa guía. Miren, en Proverbios dice que la madre da dirección. Y aquí es un claro ejemplo, aunque no está escrito, pero se puede ver a través de entre líneas, como si este joven comenzó a tener un corazón tan sensible. Es que miren, nosotras tenemos el deber y la capacidad de enseñar a nuestros hijos el temor de Dios desde que nacen. Desde que Joel estaba en mi vientre, yo le leía la Biblia. Desde el primer día que nació, yo empecé a decirle, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Todo el texto, Salmos 4:8. Conforme empezó a pronunciar palabras, empezó a repetir las últimas sílabas. Él decía, en paz, me acostaré, primero las vocales, luego fueron sílabas, y el día que cumplió 2 años, él estaba en mi cama y yo le digo, pásese a su cama, en paz. Y me dice, en paz macocalé, así mismo momilé, porque solo tú Jehová más. Y yo, te lo sabes, porque solo repetía las últimas frases. En realidad ya se lo sabía todo a los 2 años, y de ahí me determiné para dar clases a los maternales. En la iglesia no había departamento maternal, y hablé con el hermano Ramón y yo le dije, sí, Joel, a los 2 años puede memorizar textos. Claro que los niños chiquitos pueden memorizar textos, y fue el primer departamento maternal que hubo en la iglesia cuando yo tuve a Joel bebé, y tengo videos incluso, se ven tan hermosos, chiquitos, me acuerdo entre ellos de Amisadai, Joxán, Joelito, están vestidos de marinero y repitiendo un texto para el Día del Padre. Porque a veces pensamos que no van a aprender nada, pero si te inviertes en tus hijos, claro que van a aprender. Y es la edad más importante en la formación, y que tristemente muchas familias ceden este lugar de formar y de crear la identidad
a los maestros, ya sea los maestros de escuela dominical. De escuela dominical, maestros de la iglesia o maestros de la escuela, ¿no? Porque a mí me llegaban a decir, si no le obedece, pégale. A ver, espéreme, señora, usted le puede pegar, yo no. Y entonces, bueno, ese es en el mejor de los casos, porque ahora ya nada más con que los mires feos ya te están demandando. Fíjense que yo vi una frase que me impactó, que dice: la escuela es mi segunda casa. Mi casa es mi primera escuela. Mi primera escuela. Y ¿sabes? Es importante que tú tomes esta posición de educadora y que la tomes de una manera correcta, con la perspectiva de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés, y estas palabras que te mando hoy, las vas a enseñar y las vas a repetir estando en tu casa. Cuando andes por el camino. Al acostarte, al levantarte. Cuando te levantes. Quiere decir que no hay tiempos. Cuando es la niñez, desde que están en el vientre, tú justamente lo decías, y bueno, pues mi esposo tenía la bendición de ser músico, ¿no? Y de hecho por eso nos conocimos nosotros, porque el Señor lo trajo a la iglesia a través de la música, ¿no? Y de ejercer ese ministerio que estoy convencida de ese llamado y de ese ministerio que Dios tuvo con mi esposo. Y obviamente, él como un amante de la música, le poníamos, cuando él llegaba de trabajar, estando yo embarazada, me ponía los audífonos y le ponía música a Jonathan, y justo le poníamos la Sinfonía de mi Ser, que habla de todo lo que Dios ha hecho, ¿no? De toda la formación. Y entonces yo estoy convencida de ese llamado y de ese ministerio que Dios les hizo a mis hijos a través de la música, ¿no? Y a través de enseñarles pues la palabra de Dios, pero que a veces, digamos, como que cedes, ¿no? Y no debemos de ceder el lugar a nadie, sino es algo que nos toca a nosotros insistir a tiempo y fuera de tiempo. Cuando ya son adultos, ya lo hemos dicho, qué difícil es. Pero aún la Biblia nos dice, sigue insistiendo. Claro, nunca dejan de ser tus hijos y nunca dejan de ser tu responsabilidad. Pero para quienes tienen hijos todavía pequeños, desde que nacen, puedes empezar a leerles la palabra del Señor, puedes empezar a enseñarles cantos, historias bíblicas. Con Joelito había que cambiar Biblias todo el tiempo porque rápido memorizaba las lecciones y ya no me dejaba leer porque él ya se sabía las frases. Entonces había que cambiar por otra Biblia. ¿Cuánto podemos influir en nuestros hijos? Ese fue el caso de Yedida, porque a veces nuestros hijos se excusan. Yo no sé si fue el caso de Josías, pero Josías pudo haber dicho, pero mi abuelo era malo. Y entonces Yedida estaba ahí para decirle, tu abuelo, pero tú eres mi hijo. Pero mi abuelo se emborrachaba, pues tu abuelo era un borracho, pero mi hijo va a hacer la diferencia. Ay, pero mi papá era un adulto, tu abuelo, tu papá, pero tú eres mi hijo y estás bajo mi responsabilidad y este es mi tiempo para enseñarte y para corregirte. Le siembra el amor por el Señor. Y yo creo, amiga, que es también poderte tú posicionar y tener sueños correctos para tus hijos, ¿no? Ellos lo fueron, pero tú no. Tú eres la diferencia. O sea, los arrebatas literalmente de un mundo conformista, sí, de un mundo que dice, pues es normal que todo mundo haga la tranza, es normal que todo mundo robe, ¿no? Y el que no tranza, no avanza. No, pero tú no. Tú eres hijo de Dios. Y yo sé que esas palabras y esas verdades en algún momento hasta les van a enojar. Pero oremos para que queden realmente escritas en su corazón, ¿no? Y así como pues Atalía influyó para mal, nosotras a través de una educación basada en la palabra trasciendan y que nuestros hijos
cambien y que nuestros hijos sean diferentes en esta generación. Y rápidamente me estoy yendo y tratando este tema de educación. Vamos a pensar en la mamá y en la abuela, en Eunice y en Loida. La mamá y la abuela de Timoteo. ¿Qué pasó? Su padre era griego, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces tenía otra cultura, tenía otras costumbres, pero ellas se encargaron de sembrar en él el amor de Dios. ¿Quién es Dios? Lo maravilloso que es Dios, el respeto que le mereces a Dios y cómo influyó y trascendió a la historia. Que Pablo lo reconoce, dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras y que la fe que habitaba en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice ahora habita en ti, porque nuestro testimonio es súper importante. Tú no puedes decirle a tus niños, lee la Biblia y tú no la lees. Tú no puedes decirle, bueno, sí puedes decirlo, pero no tiene la misma repercusión. Claro. Si vamos a decirles, vete a la iglesia, no. Y que tú llegues tarde. Yo no voy a ir. Lee la Biblia. No, vamos a leerla juntos, sobre todo cuando están chiquitos, ¿no? Y nunca se acaba el tiempo. Yo hasta la fecha le insisto a Jesús sobre todo. Ya cuando me dice, ya me voy, ma, vamos a leer mi vida, ándale, leemos un capítulo, y viene a mi recámara y se acuesta conmigo, y es un viejo de 26 años, pero mientras esté en mi casa, está bajo mi cobertura, y yo voy a seguir enseñándole e insistiéndole con la palabra del Señor. Hubo un tiempo en el que estuvimos en un propósito porque teníamos una necesidad y se iba en el camión y se iba leyendo o en el metro y luego regresaba y me compartía súper impactado. En serio, él es muy sorprendido de cosas tan simples que encuentra en la Biblia, le llaman mucho la atención y llegaba y me decía, ¡ay, no manches, mamá! Los salmos están llenos de promesas, pero todos están condicionados. Luego ya leyó Proverbios. Mamá, no manches, es que es pura sabiduría. Y lo sorprende, aún a estas alturas, después de que pues, ya habrá leído los Salmos y los Proverbios, pero hoy los vuelve a leer y le vuelven a llamar la atención y a sorprender. Y yo creo que la conducta de Yedida le impartió ese amor por el Señor. Ella le ha de haber contado cosas maravillosas, ¿sabes? El Dios en el que creemos abrió el mar y envió maná del cielo y Él hizo sanidades, cosas que sorprendían a Josías, de manera que él hizo tantas cosas tan relevantes. Reconstruyó el templo. Cuando se entera lo que dice la palabra de Dios y se da cuenta que ellos no han cumplido con todo lo que el Señor ha establecido, reúne a todo el pueblo y les dice, nos vamos a arrepentir hoy y nos vamos a comprometer hoy con el Señor. ¡Qué padre! Esta reforma empezó desde dentro del corazón de Josías hasta su exterior y repercutió hasta en el pueblo. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿No? ¿Qué le dijo a él? Por cuanto tu corazón se enterneció. O sea, no, es que para nosotros decimos enterneció, ay, qué ternurita. No fue ternurita, sino que realmente él se doblegó. Se arrepintió. Él dijo, es que mis padres y nosotros hemos pecado. Entonces, el corazón correcto de un hijo viene de una madre correcta, no de una madre perfecta. Y por ejemplo, nosotros pues platicamos nuestras experiencias, ¿no? Y una experiencia que les quiero compartir, que está bien, súper reciente también, es que Rebe y yo decidimos entrar a hacer una certificación ministerial, ¿no? Y la verdad estamos viviendo una temporada un tanto cuanto complicada por varias circunstancias, y entonces los tiempos no lo comieron. Y yo en la entrega de tareas me le quedo viendo, digo, hija, ¿qué necesidad tenía? Dice, mamá, yo también estoy pensando qué necesidad tenía de entrar a este desafío, ¿no? Porque realmente fue una decisión personal que yo le dije a Rebe, yo voy, y dice ella, pues yo también.
Pero ahora lo bonito es que la última semana de septiembre, estábamos haciendo la tarea, pero las dos nos estábamos compartiendo nuestras dudas, nuestros hallazgos, ¿no? Las dos nos asombrábamos, pero qué padre es cuando tú tienes este lenguaje con tus hijos. Y sabes qué, amiga, tú lo puedes también desarrollar. Nunca es demasiado tarde. Yo tengo como una costumbre cuando yo escucho algo en la iglesia, y bueno, las circunstancias, mis hijos han crecido, cada quien se congrega en iglesias diferentes, pero tengo esta costumbre de, oigan, fíjense que escuché esto, y les comparto la palabra, y poder, de alguna manera, al decirles comparto, les recomiendo. Y entonces, esta madre tuvo un buen papel como educadora. Claro. Tuvo un buen papel entendiendo que su hijo tenía un propósito, amiga. Ojalá que nosotras podamos considerar que nuestros hijos son hijos con propósito. Amén. Amén, y que nuestra conducta repercute en ellos y la conducta de ellos repercute en muchos más, aunque no compartan la fe, sí influimos. Jesús tiene muchos amigos que no son cristianos, amigos de la prepa, y ellos saben que Jesús es cristiano, aunque ellos son una chulada, tremendos todos, ¿no? Toman y bueno, tiene un amigo que hace poquito publicó una imagen en la que es un video en el que se supone se está oyendo la trompeta final y la iglesia está siendo arrebatada. Y entonces él pone, yo con Jesús, y se ve que cuando todos están siendo arrebatados, se le cuelga un amigo de los pies, ¿no? Y dice, cuando mi amigo se vaya, yo me le voy a colgar, y le pone a Jesús, y ponen el grupo de ellos, yo con Jesús, que él se le va a colgar a Jesús cuando sea arrebatado. Y le digo, mira, a pesar de que pues todo se le va en juego y todo se le va en risa, su conducta le ha hecho saber a los muchachos que él es cristiano y que el día que el Señor arrebate a su iglesia, Jesús se va a ir con él y su amigo piensa que se le va a poder colgar. A pesar de que él no es un evangelista, de que él no es un predicador ni es un pastor, pero su conducta les ha mostrado a sus amigos que él tiene una fe. Y la conducta de Yedida influyó en la conducta de Josías, que llevó al pueblo al arrepentimiento, llevó al pueblo a buscar al Señor, a comprometerse, a reconocer que habían hecho muchas cosas mal y que deberían cambiar de rumbo. Y nosotras tenemos que dar un buen ejemplo, y quiero animarlas para que la conducta de ustedes hable mucho más fuerte que nuestras palabras, porque a veces hablamos, es que tú deberías orar, y tú deberías ir, y tú deberías hacer, y tú deberías... Nuestra conducta, que nuestra conducta hable mejor, mucho más fuerte de lo que hablan nuestras palabras para nuestros hijos. Seamos un buen ejemplo para nuestros hijos. Determínate poner en el corazón de tus hijos promesas de Dios. Posiciónalos como hijos de Dios y edúcalos como hijos de Dios. Determínate ser una buena influencia para ellos. Te agradecemos otra vez, y de verdad que cada vez que tú te conectas y cada vez que nos mandas algún mensaje, animas este trabajo que lo único que pretende es bendecir y ayudar a otras mujeres. Que lo único que pretendemos es ser un plantío de palmeras y ser de bendición para otras. Muchísimas gracias. Por favor, den un buen testimonio, sí podemos. No importa si tus abuelos, si tus padres, si tu familia cercana tiene una mala conducta, si no teme a Dios, si no quieren buscar a Dios, tú haz la diferencia para que tus hijos sean afectados para bien por tu conducta. Que Dios te bendiga.
Muy buenas noches.